Tras la muerte de Joseph Stalin en 1953, el agresivo y vehemente dirigente comunista Nikita Khrushchev emerge como nuevo líder del bloque soviético. Entre sus objetivos proclamados, enterrar el capitalismo. Así pues, la Guerra Fría continúa. Mientras la democracia estadounidense se enfrenta al reto del totalitarismo en el extranjero, debe resolver una crisis dentro de sus fronteras. Los afroamericanos, a los que se les ha negado durante mucho tiempo las promesas de la democracia, ponen a prueba la disposición del país a extender la igualdad de derechos a todos. Su histórica batalla comienza en los colegios, donde impera una ley del siglo XIX que permite tener instalaciones separadas pero iguales. En Topeka, Kansas, la familia de Linda Brown demanda a la Junta de Educación y exige que se permita que su hija asista a una escuela para blancos cercana. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, presidida por Thurgood Marshall, presenta un dramático conjunto de pruebas en las que se demuestra que las escuelas para negros no son igualitarias. La lucha llega hasta el Tribunal Supremo. En mayo de 1954, el tribunal dictamina que la doctrina de separados pero iguales es intrínsecamente injusta y viola la 14ª enmienda. Se han trazado las líneas de combate para la eliminación definitiva de la segregación. 13 años más tarde, Thurgood Marshall, bisnieto de esclavos que ha defendido 32 casos ante el Tribunal Supremo, será el primer afroamericano en convertirse en juez de ese tribunal. A lo largo del resto de la década de los 50, la labor de Thurgood Marshall se ve seguida de la de Rosa Parks y Martin Luther King, y por miles de activistas negros y blancos que hacen sentadas en comedores segregados del sur. En los 6 últimos años de la década, que a menudo se califica de silenciosa, y una década en la que no pasó nada, hay muchos acontecimientos extraordinarios. El hombre hace sus primeras incursiones al espacio exterior, y con destino a la Luna se convierte en algo más que en el título de una película. Es el objetivo final de la Guerra Fría. ¿Y cómo podemos tachar de silenciosa una década que nos da a Elvis Presley y al rock and roll? O al bocazas Cassius Clay, que pronto se convertirá en Mohamed Ali. I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. Es la década de My Fair Lady, Ike, Disneylandia y el mercado común. Es una época de fermentación, se plantan semillas que florecerán más tarde. Es a ciencia cierta una época digna de celebrar. Así fue el siglo XX. La década silenciosa. Una de las personalidades más destacadas de los años 50 es un político novato con una sonrisa radiante. Tras 40 años en el ejército, Dwight Eisenhower se convierte en presidente de los Estados Unidos en defensa, como expresó un escritor, del hogar, la madre y el cielo. La imagen patriarcal de Ike refleja el aire de complacencia que se impone sobre gran parte del país. Parece un mundo sacado de la comedia Ozzie y Harriet. La televisiva familia Nelson, con su hacendosa madre ama de casa, sus 2 hijos buenos y obedientes y su padre conformista, vive en un mundo imaginario en el que el problema más acuciante de un adolescente es el acné. What's the matter? Can't you find them either? Calm down, will you, fellas? El oficinista con su traje de franela gris marcha en formación junto con otros oficinistas con trajes de franela gris. Con el alcance cada vez mayor de los medios de comunicación, la nación se está uniformizando. El lugar más feliz de la Tierra, Disneylandia, se inaugura en 1955. El reino mágico de Walt Disney rinde homenaje a la calle mayor de cualquier pueblo de Estados Unidos. McDonald's se extiende al sur de California y venderá miles de millones de hamburguesas idénticas bajo sus arcos dorados, convirtiendo lo repetitivo en una virtud comercial. Beautiful.
Barbie llega en 1959. Representa lo que muchas niñas quieren ser. Impera un hambre superficial por todo lo nuevo. Las películas en 3 dimensiones solo ofrecen algo diferente, no algo mejor. Los autocines florecen por todo Estados Unidos, pero en ellos igual de importante es el automóvil que la película. Comienza a construirse la red de autopistas interestatales. A partir de ahora solo se tardará unos días en ir de costa a costa en coche. Los nuevos aviones a reacción lo hacen apenas en unas horas. El país se encoge y los barrios residenciales se parecen cada vez más unos a otros. El aumento de la población hace que se añadan 10 millones de direcciones al año. Los estadounidenses están en movimiento y la tecnología y los ordenadores permiten que el correo les siga. El Pony Express y los primeros pilotos de correo aéreo ceden su puesto primero a las máquinas clasificadoras, luego a los lectores de caracteres, los códigos postales y por último los códigos de barras. Sin embargo, en la sociedad estadounidense surge también una nueva clase social, floreciente, poderosa, incomprensible: los adolescentes. There is a teenage society. I mean, we have our own world. You know, if the adults don't like it, that's only because they don't want to be a part of it. That's they're tough luck. Well, I don't know, really. Just that I want to get as much as I can out of life. I mean, I goof around a lot and get in trouble, but I mean, why not? If, you know, you don't know what's going to happen the next day or anything. Millones de ellos se identifican con una nueva estrella. Su atormentado adolescente de clase media simboliza su preocupación creciente por la vida. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! El irónico título de la película lo dice todo: Rebelde sin causa. El retrato que hace James Dean de un angustiado joven en esta película de 1955 le asciende a la categoría de ídolo juvenil. Solo protagoniza 3 películas, pero el sentido de la alienación que representa llega a su generación y a las siguientes. Vulnerable y melancólico, parece buscar algo que no puede encontrar. En un mundo en el que los universitarios están más interesados en las fiestas que en las protestas, la torturada personalidad de Dean nos habla de adolescentes que crecen en medio de la soledad y el sufrimiento. Dean, como otros de su edad, se obsesiona con la velocidad conduciendo motocicletas y coches veloces. I used to fly around quite a bit. You know, I took a lot of unnecessary chances on the highways. And I started racing. And now I drive on the highways and I'm extra cautious. I find myself being very cautious on the highway. El 30 de septiembre de 1955, mientras conduce por una carretera de California, James Dean se estrella con su coche deportivo. Muere a los 24 años de edad. Antes de Dean está Marlon Brando, que expresa su alienación en la pantalla de forma distinta. Es el individualista, el inconformista, en palabras de Orson Welles, el que tiene éxito haciendo las cosas a su manera. Luego está Elvis Presley. En 1956 lleva su rock and roll cargado de sexualidad a las televisiones de todo el país. La nueva generación de estadounidenses se está definiendo, creando sus propios modelos de conducta distintos de los de sus padres. La generación más vieja, que acaba de salir de una depresión económica y una guerra mundial, se aferra a figuras más estoicas y estables. Para ellos, el paradigma es John Wayne, que personifica al estadounidense por excelencia. Pero ahora incluso él encarna a un hombre con dudas. En Centauros del Desierto de John Ford busca la verdad y trata de encontrar una forma de aceptar lo que en tiempos le parecía inaceptable. Los años 50 son una década de contrastes. En Estados Unidos, una era está a punto de terminar y otra va a comenzar. El 4 de octubre de 1957 comienza la era espacial. Completando una órbita a la Tierra cada 96 minutos, el Sputnik de la Unión Soviética conmociona a una complaciente Norteamérica.
Un mes más tarde llega otra conmoción. Una perra llamada Laika se convierte en el primer ser vivo en viajar por el espacio. Es el segundo satélite de Rusia, 6 veces más grande que el Sputnik I. El siguiente paso es enviar un hombre al espacio. El lanzamiento del Sputnik en 1957 es uno de los acontecimientos más importantes no solo de la década, sino de todo el siglo. Marca el comienzo del intrépido viaje de la humanidad fuera de nuestro planeta. Paradójicamente, la carrera espacial está promovida por la política de la Guerra Fría en la Tierra. Avergonzado por los éxitos soviéticos, Estados Unidos acelera su propio programa espacial. Apenas unos meses más tarde, los estadounidenses anuncian con audacia el lanzamiento de su primer satélite. 6 de diciembre de 1957. Por razones políticas, el presidente Eisenhower decide utilizar el cohete Vanguard de la Marina relativamente poco ensayado. Ante la prensa y las cámaras, el lanzamiento fracasa. Casi 2 meses más tarde, Estados Unidos tiene éxito por fin. El cohete Júpiter del ejército pone en órbita un satélite pequeño pero sofisticado. Al principio es una carrera por el conocimiento. Detrás de todo ello, sin embargo, hay factores estratégicos en juego. Norteamérica no puede desatender el reto de los soviéticos en el espacio. El líder soviético Nikita Khrushchev está decidido a mantener a su nación a la delantera, ya que esto confirma el impresionante avance tecnológico de la Unión Soviética. Al principio, Khrushchev representa un intento de cambio en la Unión Soviética. En privado critica la brutalidad y abusos del poder de Stalin y sugiere la posibilidad de una coexistencia pacífica con las democracias occidentales. Cuando visita Mao Zedong en Pekín en 1958, el líder chino le critica, puesto que desaprueba la aparente confraternización de Khrushchev con Occidente. Lo que empuja al líder soviético es el ansia de lo que tiene Occidente. En una exposición de tecnología estadounidense en Moscú, Khrushchev dice al vicepresidente Nixon que los soviéticos pronto adelantarán a América. En sus palabras, Rusia seguirá avanzando y dirá adiós a su adversario. Khrushchev es el primer líder soviético que visita Estados Unidos. En septiembre de 1959 se reúne con el presidente Eisenhower en Camp David. Después atraviesa el país hasta Hollywood. Mientras visita un estudio de rodaje, le informan de que no se le permitirá visitar la cercana Disneylandia. El motivo es que no es posible garantizar su seguridad. Khrushchev está decepcionado y furioso. ¿Es que tienen plataformas lanzacohetes allí?, preguntan. ¿O es que unos gángsters se han adueñado del parque y quieren matarme? Se hacen planes para una cumbre con Khrushchev en París en primavera de 1960. Con vistas a esta reunión, Eisenhower ordena que se detengan los vuelos de vigilancia fotográfica sobre la Unión Soviética. Las misiones del avión espía supersecreto U-2 llevan realizándose 4 años. Sin embargo, la CIA quiere realizar un vuelo más antes de que entre en vigor la cancelación presidencial. Ike da su aprobación. Entonces, inmediatamente antes de la reunión en la cumbre, un iracundo Khrushchev anuncia que el U-2 ha sido derribado en el interior del territorio soviético. Khrushchev ofrece pruebas de ello exhibiendo los restos del avión espía y a su piloto Gary Powers. Exige una disculpa. Eisenhower se niega. El presidente de Estados Unidos se mantiene firme y llega a París decidido a salvar las conversaciones entre las 4 potencias. The hopes of humanity call on the thought of us to purge our minds of prejudice and our hearts of rancor. Far too much is at stake to indulge in profitless bickering. Utilizando palabras como pirata y cobarde, Khrushchev vitupera a Estados Unidos y Eisenhower. La cumbre termina antes incluso de empezar. Open societies in the day of present weapons are the only answer.
This was the reason for my Open Skies proposal in 1955, which I was ready instantly to put into effect, to permit aerial observation over the United States and the Soviet Union, which would assure that no surprise attack was being prepared against anyone. Las esperanzas de una coexistencia pacífica se evaporan con la cancelación de la cumbre. No habrá deshielo primaveral después de los ya 15 años de Guerra Fría. La década está en su punto medio. La calma que reina en las calles de Norteamérica está a punto de terminar a medida que los estadounidenses negros siguen obligando a sus vecinos blancos a aceptar que la segregación es una traición a la democracia. En Montgomery, Alabama y en gran parte del sur, los negros deben viajar en la parte de atrás del autobús y ceder sus asientos cuando hay blancos de pie. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una costurera de 43 años, se niega. No está dispuesta a ceder su asiento a un hombre blanco. I got the bus to go home, and after I had taken a seat on the bus, the driver demanded that I give this seat up for a white man. I didn't feel that I was being treated as a human being. I refused to give up this seat. I said no, and I wouldn't give it up. Llaman a la policía que detiene a Rosa Parks. Su detención desencadena un boicot de la línea de autobuses por parte de la población negra. Aunque está previsto para un día, dura casi un año. La desafiante acción de Rosa Parks inspira a un joven predicador baptista de Georgia, el doctor Martin Luther King, hijo. Se convierte en el líder espiritual del boicot. Él y su mujer Coretta son unos recién llegados en Montgomery. Para él es su primera parroquia. That we, the Negro citizens of Montgomery, Alabama, do now and will continue to carry on our mass protest. Llenaremos las cárceles, afirma King, si es lo que hace falta. Debemos aprender a amar a nuestros enemigos. King, de 26 años, recién doctorado por la Universidad de Boston, recibe influencias de las enseñanzas del escritor estadounidense Henry David Thoreau y de Mohandas Gandhi. Esta es una protesta no violenta, dice a la gente de Montgomery durante su boicot a los autobuses. Dependemos de fuerzas morales y espirituales y utilizamos el método de la resistencia pasiva. Casi la totalidad de los 48.000 negros de Montgomery siguen al Dr. King y se niegan a subir a los autobuses. Comparten coches, pero la mayoría va a pie, haga el tiempo que haga. Su constancia lleva a la empresa de autobuses al borde de la quiebra. Y el 13 de noviembre de 1956 desemboca en una sentencia del Tribunal Supremo en la que se dictamina que en los transportes como en las escuelas, la segregación es ilegal. Como anteriormente el caso de Brown contra la Junta de Educación, el boicot a los autobuses de Montgomery se convierte en un hito en el largo y doloroso proceso que es cambiar el rostro de Estados Unidos. Convierte a Martin Luther King en una figura de fama nacional, como un líder nuevo y carismático. En menos de un año hay otro campo de batalla en la guerra contra los prejuicios. El Instituto Central High, en Little Rock, Arkansas. 9 estudiantes negros se matriculan para estudiar en ese instituto solo para blancos. En otoño de 1957, el día anterior al comienzo de las clases, se ordena a la Guardia Nacional de Arkansas que rodee el campus. El gobernador Orval Faubus, que se enfrenta a una difícil campaña para su reelección, ordena que la Guardia impida a los estudiantes negros que entren en el instituto. Alega que si entran estallará la violencia. Para asegurarse de que se cumplan esas predicciones del gobernador, sus partidarios traen agitadores de fuera de la ciudad. Cuando un tribunal federal ordena que la Guardia Nacional se marche, la policía local se hace con el mando. Los estudiantes negros entran en la escuela a hurtadillas por una puerta lateral, lo que enfurece a la muchedumbre en el exterior.
Alex Wilson, un periodista de Nueva York enviado para cubrir la noticia, soporta la furia de la multitud con notable valor y dignidad, lo que seguramente le salva la vida. La hostilidad continua de la turba obliga al presidente Eisenhower a actuar. Ordena que 1.100 soldados efectivos, entrenados y disciplinados de la División de Élite 101 aerotransportada mantengan la paz y hagan cumplir la ley en el Instituto Central High. Now let me make it very clear that federal troops are not being used to relieve local and state authorities of their primary duty to preserve the peace and order of the community. Día tras día los soldados escoltan al interior a los estudiantes negros. Elizabeth Eckford, una de las 9 de Little Rock, recuerda los hechos. I caught the bus and I got off a block from the school. I saw a large crowd of people standing across from the soldiers guarding Central. Then someone shouted, "Here she comes. Get ready." The crowd moved in close and they began to follow me, calling me names. I don't know why the bench seemed like a safe place to me, but I don't think I could have gone another step. Los estudiantes negros aguantan amenazas e insultos todos los días. 8 de ellos consiguen llegar a final de curso. Ernest Green se convierte en el primero de su raza en graduarse en el Central High. La siguiente lucha es la de los estudiantes universitarios en 1960. Hacen sentadas en los comedores para blancos y solicitan educadamente que se les atienda. Soportan insultos y vejaciones. Pero siguen esperando, a menudo durante horas. Las sentadas comienzan en Greensboro, Carolina del Norte, y se extienden con rapidez a más de 100 ciudades del sur. Los estadounidenses negros han encontrado su lucha por los derechos civiles se convierte en una gran fuerza moral y política. Afectará a la nación durante décadas. Para algunos son silenciosos, para otros conformistas, para muchos son los fabulosos 50, sobre todo en Nueva York. Tras los aclamados Oklahoma y Carrusel de Roger y Hammerstein en los 40, llega a Broadway toda una cosecha de maravillas del teatro y el musical. Está West Side Story, con letra de Stephen Sondheim. Se estrena en 1957, el mismo año en que su compositor Leonard Bernstein es nombrado director de la Filarmónica de Nueva York. Y también My Fair Lady, basada en Pygmalion de George Bernard Shaw. Los críticos la consideran la cima de la forma artística del teatro musical. Se dice que George Bernard Shaw rechazó todas las ofertas de transformar su obra Pygmalion en un musical. 6 años después de su muerte, Alan J. Lerner y Frederick Lowe ponen música a los esfuerzos de Henry Higgins por convertir el acento barriobajero de Eliza Doolittle en el de una refinada señorita y a aspirar las haches. En 1956, Julie Andrews protagoniza My Fair Lady sobre los escenarios con Rex Harrison. Audrey Hepburn la sustituye en la versión cinematográfica que gana 8 Oscars de la Academia. The rain in Spain stays mainly in the plains. I think she's got it. I think she's got it. Bravo! The rain in Spain stays mainly in the plains. Now once again,
very plain. Robert Preston nos enseña a vivir de ilusión. Protagoniza el musical en el teatro y en el cine. La ilusión por la música es lo que reina en las calles cercanas a Times Square, sobre todo en Birdland, así llamado por el saxofonista Charlie Bird Parker. Florece el bebop. Dizzy Gillespie ayuda a convertir el hot en cool y a dar nueva vida a lo viejo. La trompeta de jazz de Miles Davis resuena con el sonido de una nueva generación, la generación Beat. Su gran poeta es Allen Ginsberg, de Paterson, Nueva Jersey. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. La novela de Jack Kerouac, En el camino, rinde homenaje a una América viajera. Su mundo es un mundo sin raíces, donde las drogas, el jazz y el alcohol dan forma a la diversión. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast. All that road goes... On the road. En el camino se convierte en un éxito de ventas y un clásico en los campus. Truman Capote dice, eso no es literatura, es mecanografía. And tonight the stars will be out, and don't you know that God is Pooh Bear? Otro escritor estadounidense, Ernest Hemingway, gana el Premio Nobel de Literatura en 1954. William Faulkner, cuya prosa torturada ayuda a definir al suramericano, lo gana en 1950. El escritor francés Albert Camus recibe el galardón en 1957 por su obra que capta la alienación que invade Europa. En 1958 el Premio Nobel se ve enredado en la Guerra Fría. El poeta ruso Boris Pasternak rechaza el premio cuando su novela El Doctor Zhivago es prohibida en la Unión Soviética por su contenido político. El manuscrito sale clandestinamente de Rusia y se publica en Italia. Zhivago es una historia de amor con el telón de fondo de la revolución. Theodor Geisel, que escribe bajo el seudónimo del Dr. Seuss, no gana ningún premio Nobel, pero su innovadora obra El gato en el sombrero rompe las barreras de la literatura infantil. Georges Balanchine es aclamado por todo Nueva York. Su compañía de ballet, fundada en la ciudad en 1948, florece en los años 50, creando una nueva edad de oro para la danza. También es la edad de oro de la ópera. La temperamental María Callas, nacida en Nueva York pero criada en Europa, hace su tardío debut en el Metropolitan en 1956. Joan Sutherland asombra al mundo operístico cuando canta Lucia de Lammermoor primero en Londres y luego en Nueva York. En 1959 se inaugura en Nueva York la creación más polémica de Frank Lloyd Wright, el arquitecto más controvertido y famoso de Estados Unidos. El Museo Guggenheim, con su galería en forma de espiral de 6 pisos de altura, exhibe a los artistas del siglo XX. Otro fenómeno arquitectónico se alza en los espacios más agrestes de Brasil, cuando el mayor país de Sudamérica se construye una capital moderna. Iniciada en 1957, Brasilia es una de las maravillas modernas de ese país en expansión. Un portento más notable a los ojos de los brasileños y del mundo es Edson Arantes do Nascimento, Pelé. En 1958 se convierte en el futbolista más joven que haya jugado en la Copa del Mundo. En la final Pelé marca 2 goles. El equipo de Brasil derrota a Suecia y se proclama campeón. Pelé está de camino a convertirse en el mayor jugador de la historia de este deporte. Algunos dicen que es el hombre más famoso del mundo. Años más tarde habla
Muhammad Ali, who considers himself the most famous athlete in the world? I spoke with Muhammad in Brazil when he come give a show there, and here in my farewell game he was there, and well, he agreed I am the. He agrees that you're the most famous athlete? Yeah, he agreed because he said, no, soccer, you know, is an amazing sport around the world. And then I agree, I said, but I am more beautiful than you. Ali says he's more beautiful. He is a beautiful man. I said, okay. Mohamed Ali, el famoso bocazas del boxeo, salta a la palestra mundial en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 con el nombre de Cassius Clay. Este púgil, nacido en Kentucky, gana la medalla de oro en los semipesados. Tiene 18 años. Más tarde se hace profesional, flota como una mariposa y pica como una abeja. En su carrera hacia el campeonato de los pesos pesados es poesía en movimiento. I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. Es otra de las frágiles semillas plantadas en los años 50 que florecerán con mayor gloria en la década siguiente. En 1957, Jacques Cousteau, coinventor de la escafandra autónoma y de cámaras para la filmación subacuática, gana el Oscar de la Academia de Hollywood por su película El Mundo Silencioso. En ella y en los siguientes filmes y programas de televisión, Cousteau ofrece por primera vez al público la visión de un fascinante mundo submarino. Dice que es como volar en el agua, como ser un ángel en un mundo sin suelo y sin techo. Poeta, filósofo, explorador e inventor, Cousteau se considera ante todo un cineasta. Afirma que él toma notas con la cámara. Sus anotaciones son en el registro documental de sus viajes a bordo de su famoso antiguo dragaminas, el Calipso, y de las aguas que surcaba. El amor que Cousteau profesa hacia el mar y la naturaleza le lleva a convertirse en uno de los ecologistas más destacados de la época. Exhorta al mundo a proteger sus océanos en peligro y a las especies que viven en ellos. Uno de los acontecimientos más destacados de la década es la invención del rayo láser. El primero en darle uso es Theodore Maiman en 1960. El fino haz de luz concentrada que puede calentar un punto hasta alcanzar una temperatura mayor que la del Sol puede soldar el acero, transmitir señales telefónicas y de televisión y hacer que funcionen impresoras de ordenador y códigos de barras. También se convertirá en una herramienta valiosa en la cirugía. En el campo de la medicina, los 50 ven la proliferación de nuevos fármacos milagrosos y de los antihistamínicos. Se desarrolla el tranquilizante Miltown. Es el precursor del Valium y otros medicamentos del bienestar, lo que la revista Time denomina las píldoras para que todo te importe un comino. Otra píldora cambia de forma drástica y significativa nuestra forma de vida. Son los anticonceptivos orales. Desarrollados por Gregory Pincus en 1955, son aprobados por la FDA en 1960. Claire Booth afirma que al hacerse con el control de su sistema reproductor, una mujer es al fin tan libre como un hombre. Una vez más, el sonido de los disparos perturba los desiertos de Oriente Próximo. En 1956, en respuesta a la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto, el ejército israelí lanza un ataque a través de la Franja de Gaza y el Sinaí. Su objetivo es Suez. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, se ha hecho con el control del canal que fue construido y explotado por los británicos y franceses. Como represalia, las dos potencias europeas emprenden acciones militares contra Egipto conjuntamente con Israel. Atacan el canal por los dos extremos, poniendo en desbandada al ejército de Nasser y destruyendo gran parte de su fuerza aérea. 9 días después de que hayan comenzado los combates, la Asamblea General de las Naciones Unidas exige que los británicos, franceses e israelíes cesen las hostilidades. Las tropas invasoras se repliegan, pero las semillas de un conflicto futuro permanecen. Egipto mantiene el control del canal. Cuando éste vuelva a abrirse, se le niega el acceso a Israel.
Nasser se incauta de todas las propiedades de franceses y británicos en Egipto. Por su postura contra el imperialismo occidental es aclamado por las naciones vecinas como un héroe del nacionalismo árabe. Ese mismo año, en octubre, los soviéticos que han apoyado a Nasser se enfrentan a una rebelión en Hungría. Los activistas húngaros en favor de la libertad rechazan el dominio soviético y atacan los odiados símbolos del régimen comunista represivo. La respuesta de la Unión Soviética es rápida y decisiva. El Ejército Rojo entra en Budapest con todos sus efectivos aplastando la tímida revolución. Unos 40.000 activistas húngaros mueren o son encarcelados. Casi 200.000 huyen a la frontera con Austria y buscan asilo en Occidente. La mayoría jamás regresará a su patria. ¿1957? 1957. Las montañas de Sierra Maestra en Cuba. Un joven y dinámico abogado, Fidel Castro, intensifica su cruzada para derrocar el régimen represivo de Fulgencio Batista. Este dictador corrupto tiene el apoyo de intereses empresariales estadounidenses que son los que en esencia controlan la economía cubana. Los revolucionarios de Castro reciben el apodo de los barbudos. Ofrecen clases de alfabetización a los campesinos y prometen democracia política y justicia social. Con el Che Guevara a su lado, Castro no tiene ningún problema para obtener apoyo popular. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. Los combates se extienden a pueblos y ciudades. El ejército de Batista sufre deserciones en masa, tras lo cual el dictador dimite y huye de La Habana. Mientras comienza el año 1959, Castro y sus tropas entran en la capital. Celebran su victoria con la promesa de reconstruir su saqueada nación. Fidel Castro tiene solo 32 años. Ha sido extraordinario como rebelde. Pero dirigir un país no es lo mismo que dirigir una revolución. Pronto su deslumbrante figura queda manchada. Hay traiciones y juicios injustos celebrados a toda prisa. Más de 500 cubanos son ejecutados sumariamente. La política cada vez más izquierdista de Castro enfurece al gobierno de Estados Unidos, en principio favorable a los rebeldes. Cuando Castro confisca los negocios de propiedad estadounidense, Eisenhower aplica sanciones. Luego, en 1960, da el visto bueno para que la CIA prepare una invasión utilizando a exiliados cubanos. Los estadounidenses confían en derrocar al dictador que antes fue alabado como paladín de la democracia. En 1960, la cantante de gospel Mahalia Jackson tiene un éxito con He's Got the Whole World in His Hand. Tiene el mundo entero en sus manos. No se refiere a John F. Kennedy, pero la canción retrata bien al joven senador de Massachusetts. Está dispuesto a ocupar su lugar en el mundo. Con solo 43 años, es el candidato a presidente del Partido Demócrata. Su oponente es quien fuera vicepresidente de Eisenhower durante sus dos mandatos, Richard Nixon. La campaña entre los dos jóvenes candidatos marca el comienzo del papel de la televisión como la fuerza dominante en todas las elecciones futuras. Se programa una serie de debates. In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free. Kennedy gana las elecciones por un estrechísimo margen de votos. Es el fin de la presidencia de Eisenhower. Ahí, después de una vida como soldado, se aparta de lo que denomina el complejo militar e industrial. Ha desempeñado un papel crucial en la construcción del arsenal estadounidense, pero en su discurso de despedida a la nación ofrece estas palabras de advertencia de una franqueza notable. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. 20 de enero de 1961. Se transfiere el poder del presidente en activo de más edad al presidente electo más joven. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by hard and bitter peace. La democracia no solo se ha mantenido en la década que termina, sino que ha ganado impulso. En los años 60 se enfrentará a retos aún mayores. Será una de las décadas más cambiantes del siglo XX. And to which we are committed today at home